Bueno, pues aquí seguimos de nuevo y vamos a seguir con el tema que estábamos. Estábamos con el tema de entreguerras y estábamos con un vídeo que era el germen de la Segunda Guerra Mundial. Y este vídeo complementaba al anterior, que era digamos, el resumen, que por eso doy saltos en el tiempo, pero comento cosas. O sea, cosas ya que merezca la pena, complementarias, no repetirlo todo otra vez. Bueno, pues en el anterior nos habíamos quedado. A ver, está por aquí. Estábamos viendo la biografía del amigo Adolfo. Que él había calado el discurso de que le habían traicionado, que habían dado una puñalada trapera, o sea que le habían traicionado desde dentro, y él quería, en su discurso, había que deshacerse de los traidores a la patria alemana, refiriéndose a los que firmaron el armisticio, ¿no? el tratado vergonzoso de Versalles. Entonces fueron los primeros mandatarios de la República de Weimar. Y entonces él iba diciendo que caigan los culpables del crimen de noviembre, y eso fue calando. En 1923 fue detenido por un golpe de Estado fallido, por falta de apoyo, que es llamado el putsch de la cervecería, porque se gestó allí. Y pues nada, entonces nos quedamos aquí. Entonces lo llevan a la cárcel y allí en la cárcel va a escribir su libro de memoria Mein Kampf, que es Mi lucha. Luego salió de la cárcel en el 32, perdió unas elecciones, pero con un 37% de los votos, en la última vuelta con Hindenburg. Y el cual Hindenburg era de los dos mandatarios primeros de la Primera Guerra Mundial, Hindenburg y Ludendorff, era un militar. Entonces este reconoció el gran apoyo popular que tenía y entonces lo nombró canciller. O sea, Hindenburg, digamos, era el presidente de la República Alemana y nombró al amigo Adolfo canciller el 30 del 1 de 1933. Un mes después arde el Reichstag, o sea, como el Congreso de los Diputados de España, ¿no? Que está en Berlín. ¿Quién fue? Pues al final le echan las culpas a Marinus van der Ruwe, no sé qué, un joven comunista holandés, es detenido, torturado y ejecutado sin miramiento. Luego pues se sospechó de que el amigo había organizado el complot ante la amenaza de una revolución comunista. Este clima que se generó permitió detener y encarcelar a sus rivales y suspender la democracia. Entonces empezó a gobernar en un estado unipartidista a golpe de decreto. Sometió su reforma a un referéndum y con un 92% lo aprobó. Aquí he puesto yo entre paréntesis, no sabemos quién contaba los votos. Muchos de los que estaban en contra se marcharon al Sarre, a una región limítrofe con Francia, en el único lugar de Alemania que estaba ocupado por los aliados, ¿no? Por que esto era
uno de los puntos del Tratado de Versalles. Los aliados todavía manejaban el Sarre. En noviembre del 34 es la muerte de Hindenburg, el presidente. Entonces Hitler aprovecha y hace un referéndum para combinar los papeles de presidente y de canciller. O sea, igual a Führer, que eso significaba, todos los poderes prácticamente. Como un caudillo, más que un caudillo. El 90% dijo sí, y entonces ya empezó con la política del miedo. Y entonces, bueno, dijo sí, pero al mismo tiempo ya aprovechó y en el 1935 hizo un plebiscito en el Sarre que, esta región que estaba ocupada por los aliados, a los 15 años, claro, más o menos, de Versalles fue en el 19 o 20, a los 15 años, en el 35, Versalles contemplaba un referéndum para la población del Sarre, que podía seguir con el status quo actual, o pertenecer a Francia o pertenecer a Alemania. Se barajaban las tres cosas. Entonces el amigo le encarga a Joseph Goebbels, ministro de la propaganda, ¿no? El futuro ministro de la propaganda de luego del régimen del Tercer Reich, pues fue de sus primeros trabajos, le encargó la propaganda para unir el Sarre con el Reich. Incluso le apoyó la iglesia local. Al final, 98% votó a favor de Alemania. ¿No? Como digo, tuvo a su favor la iglesia, un 1% a favor de Francia y un 9% seguís con los aliados, el status quo. Bueno, no me cuadra. Ah, vale, que no un 98, un 90, eso. 90 a favor de, pertenecer a Alemania, 1 a Francia y un 9 seguís como estaban. Con lo cual son anexionados directamente a la Alemania ya nazi. Entonces, ya se van dando cuenta que subestimar al amigo Adolfo era una insensatez. Y uno de los que lo hacía era un tal Churchill, Winston Churchill, subestimó, le denominaba el excavo. Winston Churchill era una aristócrata, o sea, hijo de una familia rica, un aristócrata, era uno de la reliquia de la época victoriana, ¿no? De la reina Victoria, que ya lo vimos antes. Y llegó a tener un encontronazo fuerte con su partido por oponerse a darle un estatus de autonomía a la India. Incluso dijo, hablando de Gandhi, ¿no? Que fue ya el mandatario que liberó a la India, ¿no? Del yugo imperialista inglés. Pues hablando de Gandhi, llegó a decir: es alarmante y a la vez repugnante ves paseando medio desnudo por la casa del virrey, porque claro, en la India era como cuando España tenía los virreinatos. Pues al mandatario de allí era virrey, o sea que hacía las veces de rey. Pues en la India tenían un virrey, que sería inglés, lógicamente. Y es alarmante y repugnante ver paseando medio desnudo, porque Gandhi iba con como los indios, con una sábana ahí, por la casa del rey para negociar en igualdad de condiciones que el emperador, ¿no?
que en ese caso el emperador era pues el rey de Inglaterra, que en aquellos momentos pues no sabremos, sería ya la Isabel, la reina esta que murió hace poco, la madre del que hay ahora. Sí, porque esa llevó, esa, o quizá, o estaría todavía el padre, sí, esa se puso después de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual llegaba a despreciar a 300 millones de indios, de los cuales se aprovechaban de ellos. Por tanto, en algunos casos no había apenas diferencia entre Churchill y el amigo Adolfo. O sea, la diferencia era muy escasa, aunque eran muy distintos. Entonces, como digo, en el 1935, aprovechando el plebiscito del Sarre, con el 90%, sale adelante la anexión del Sarre y también introdujo un plebiscito, una serie de leyes nazis, leyes de Nuremberg, en contra de los judíos. En aquel momento, según el Instituto de Estadística nazi, los judíos eran como un 3% de la población, pero de ese 3%, el 20% eran abogados, médicos, comerciantes, o sea, económicamente eran bastante importantes. Estas leyes de Nuremberg les quitan totalmente los derechos a los judíos. Es la parte más extrema de la filosofía nazi. Y todo esto se ve reflejado en la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, la noche que va del 9 al 10 de noviembre de 1938, donde varios grupos nazis recorren la ciudad atacando establecimientos judíos. Es más, hay una orden de Reichel Heidig, jefe de policía estatal, que telegrafió a las comisarías dando unas instrucciones, ¿no?, entre otras, diciendo: las sinagogas deben ser quemadas siempre que no haya peligro de que el fuego se extienda a otro edificio. Así, al final, le echan la culpa a los propios judíos poniéndoles tropecientas multas de millones de marcos. Y ya pues todo esto ya va creando el antesala de lo que sería la segunda, ¿no? Por otro lado, en la zona del Pacífico, en el 37, porque antes nos habíamos quedado que en el Pacífico el imperio del Japón, que era también con las mismas de estas expansionistas que el imperio alemán, que decíamos que tenían en común, por qué se hacen socios, y realmente no es por otra cosa, lo único que tenían en común era enemigos comunes, ¿no? En este caso, la Unión Soviética de Stalin. Entonces, en el 37, los dos rivales o dos líderes chinos, como era Mao Zedong, que era líder del Partido Comunista Chino, y Chiang Kai-shek, líder del Partido Nacionalista Chino, que estaban en plena guerra civil, aparcan sus diferencias y firman un tratado, una rúbrica de firma contra los japoneses. Entonces aquí Japón inicia una invasión a gran escala y la China su guerra de resistencia contra Japón. Esto ya estamos en el 37. O sea que ya está quedando muy poco para el desastre. Los nacionalistas tienen que abandonar Nankín, que es ocupado por los japoneses, de unas consecuencias salvajes, asesinando y violando a placer. En las instrucciones les decían:
podemos hacer cualquier cosa con esas criaturas. Ese era el coronel Tanaka. Pero claro, luego esto fue una vergüenza para su antiguo código del guerrero, ¿no? Pues sabemos todos que los japoneses tenían un código que antes de entregarse se hacían el harakiri y entonces tenían un código que no cuadra con esta violación de Nankín. O sea, esto fue una vergüenza para el Japón. En Europa, en esos momentos, mientras hay una guerra absoluta en China, en Europa hay una guerra de estadistas, de guerra de lucha con palabras, de notas de papel para mantener la paz. Esto se va a denominar el apaciguamiento. Hay una corriente de que muchos ingleses se solidarizan con los alemanes, no con sus políticas, pero sí comprendían que Versalles había castigado, había separado muchos alemanes de territorios históricos y que los pagos eran desorbitados. Así, Neville Chamberlain negocia con el amigo Adolfo, que aquí es donde Churchill va a decir que es una humillación, que al final va a tener... Pero bueno, aquí ya me he pasado en el maíz y lo voy a tener que dejar. Este es el 2.47 para arriba y 2.48. Y pues nada, ya lo vamos a dejar y en otro capítulo ya casi tenemos las conclusiones finales. Pues venga, chao.